¿Qué tal? Hablemos de la reforma pensional en Colombia, porque en serio, esto cambia las reglas de juego para todo el mundo. Si una persona cotiza, así sea un solo peso, esta información es clave. Así que vamos a desglosar esta ley en un lenguaje súper sencillo para que se entienda, de una vez por todas, qué significa para el futuro pensional en el país. Así como suena. Este es, quizá, el cambio más radical y más directo de toda la reforma. Esa decisión que se tomaba entre irse a Colpensiones o a un fondo privado, bueno, pues ya no va más. Al menos no como la conocíamos. Ahorita vemos por qué. Bueno, entremos en materia. El sistema de antes, ese donde los fondos públicos y privados competían para ver quién se quedaba con los afiliados, se acabó. La nueva ley crea una estructura única, obligatoria, que nos mete a todos, por así decirlo, bajo el mismo techo. Y aquí está el punto clave. Ya no es una elección de o esto o lo otro. Con la nueva reforma, todo el mundo, sin excepción, va a cotizar en un sistema que mezcla los dos mundos. Una parte de los aportes se va para el sistema público y otra para el privado, y todo depende de cuánto se gane. Para poder entender cómo funciona este enredo, la reforma creó algo que llaman pilares. Imagínenlo como si fueran 4 pisos o 4 niveles de protección que buscan cubrir a distintos grupos de personas, desde las más vulnerables hasta las que tienen más capacidad de ahorrar. Estos son los 4 pilares que van a sostener el nuevo sistema. Piensen en los dos primeros, el solidario y el semicontributivo, como unas redes de seguridad. El contributivo, ese es el importante, es donde vamos a cotizar todos los trabajadores. Y el de ahorro voluntario, pues es para quien quiera y pueda meterle un extra por su cuenta. El primer pilar es básicamente una ayuda directa del Estado. Está pensado para los adultos mayores, 60 años si son mujeres, 65 si son hombres, que de verdad viven en pobreza extrema. Y ojo, es súper importante aclarar, esto no es una pensión, es un subsidio para que tengan un mínimo para vivir. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente que cotizó un tiempo, pero no le alcanzó para las semanas de la pensión? Pues para ello se creó este segundo pilar. El sistema les va a dar a elegir, o una renta mensual de por vida, que sale de sus aportes más una ayudita del Estado, o les devuelven toda la plata que ahorraron. Es una solución para que nadie se quede en el aire. Ahora sí, llegamos a la parte del paseo que nos toca a casi todos, el pilar contributivo. Aquí es donde está el cambio más grande, en cómo se va a manejar la plata que aportamos cada mes pensando en la vejez. A ver, para que esto quede súper claro, usemos una analogía. Pensemos que el aporte de cada mes es como un río. Antes, uno decidía si ese río se iba completo por el canal de Colpensiones o por el canal de un fondo privado. Ahora, el recorrido de ese río es bien distinto. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el nuevo sistema. 2.3 salarios mínimos. Ese es el número mágico, el umbral que decide para dónde se va la plata de la cotización. Todo lo que se gane hasta ese monto, coge por un camino, y lo que se gane por encima de eso, coge por otro. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Miren, para todos los ingresos hasta 2.3 salarios mínimos, el aporte va completico a un fondo común que maneja Colpensiones. Pero, si el ingreso es mayor a eso, la parte que se pasa de ese tope se va a una cuenta de ahorro individual en el fondo privado que cada quien elija. Al final, la pensión va a ser la suma de los dos componentes. Muy bien, creo que la estructura ya se entiende, pero como pasa con cualquier reforma de este tamaño, hay beneficios claros, pero también hay riesgos y sobre todo muchas preguntas en el aire. Vamos a revisar esa letra pequeña que es fundamental conocer. Uno de los puntos más aplaudidos sin duda es la reducción de semanas de cotización para las mujeres. Y no va a ser de un día para otro, se va a hacer de forma gradual. Van a bajar 25 semanas cada año, desde el 2025 hasta que se llegue a la meta de 1000 semanas. Y un dato más, por cada hijo se pueden descontar 50 semanas adicionales. Mucho ojo aquí, porque hay errores que pueden salir carísimos. El más grave de todos, cambiarse de fondo cuando faltan menos de 10 años para la edad de pensión. Ese traslado lo podrían declarar inválido. Y por supuesto, no hay que descuidar la historia laboral, ni mucho menos estar afiliados a dos fondos al mismo tiempo. Ahora, la otra cara de la moneda. No todo es color de rosa. Una de las críticas más fuertes tiene que ver con la sostenibilidad de todo esto a largo plazo. Según algunos análisis, la deuda pensional del país podría dispararse para el año 2100, pasando de ser el 106% del PIB a casi el 160%. Y claro, esto genera una gran duda. ¿Cómo van a pagar eso las futuras generaciones?
Y justo cuando parecía que ya todo estaba claro, que las reglas estaban puestas, ¡pum!, llegó el giro inesperado en la trama. En este preciso momento, la entrada en vigencia de toda la reforma está suspendida. La Corte Constitucional le puso freno por posibles errores de procedimiento cuando la aprobaron en el Congreso. La situación es, la verdad, de máxima tensión. La decisión en la Corte está en un empate técnico, 4-4. El futuro de la ley, de todo lo que acabamos de hablar, está literalmente en manos de una sola persona, un conjuez que tiene que llegar a romper ese empate. Entonces, con todo este panorama de incertidumbre, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué se hace? Pues la respuesta es no quedarse de brazos cruzados. Hay acciones muy concretas que se pueden ir tomando mientras se decide el futuro de la ley. A ver, lo más importante es esto. El dinero de los aportes está seguro. No importa si la reforma se cae o sigue en pie, los ahorros que cada persona ha acumulado están protegidos. Ahora, para quienes estén a menos de 10 años de pensionarse, es urgente que revisen si sus traslados de fondo del pasado son válidos. Y para todos, mantenerse muy informados sobre lo que decida la Corte. Al final, toda esta situación nos deja con una pregunta fundamental en el aire. Mientras la Corte delibera, la tarea de informarse, de revisar la historia laboral y de planificar sigue siendo de cada uno. La decisión final puede que no esté en nuestras manos, pero prepararnos para cualquier escenario, eso sí que lo está.